Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Hispanic Cube. Hoy el protagonista, el Helicopter Cube, un cubo espectacular que ofrece movimientos muy llamativos, se deforma. Haremos una pequeña review, miraremos qué piezas componen cada superficie, qué giros nos permiten y haremos un repaso de lo que es el jumbling. El jumbling, recordarán, permite el intercambio de dos pétalos opuestos que intercambian de órbita, mientras que los pétalos que están en la zona donde se hace el giro se intercambian, pero nunca intercambian de órbita. Y haremos el tutorial en unos pasitos que prácticamente son muy sencillos. Les dejo la intro y continuamos. En la review, entonces, vamos a hacer algunas precisiones. Cada superficie está conformada por lo que son 4 esquinas y 4 pétalos. Los pétalos, digamos que forman el centro, cada superficie. Las esquinas tienen 3 colores. Los giros que nos permiten el puzzle son de 180 grados en torno a lo que son estas aristas de aquí que están reprimidas. Entonces miren, hacemos un giro y prácticamente se mueve, es un 25% de lo que es el cubo, ¿sí? Podemos también mencionar en lo que es la review, este cubo nos permite lo que es el jumbling. El jumbling siempre se va a hacer entre pétalos confrontados, es decir, si yo aplico jumbling en este sector, ¿qué va a ocurrir? Este pétalo naranja se me va a trasladar a este rojo y este rojo se va a venir acá. Miren, ubicamos de forma que estas puntas de estas superficies me coincidan con prácticamente la arista reprimida y hacemos el intercambio, miren, de esos pétalos. ¿Qué ocurre? Se me intercambia este pétalo con este. Eso es el intercambio de órbitas de los pétalos. ¿Por qué? Las órbitas son las siguientes. Este pétalo tiene una órbita. ¿Cuál es la órbita? El sitio donde va a trasladarse. Es decir, este va a seguir esta órbita. ¿Sí? Esta es la órbita. Este pétalo no puede venir aquí. ¿Por qué? Miren, este pétalo no puede venir aquí. Si yo hago el giro de esta superficie, ¿cuál es la órbita de este? Aquí, miren, hacemos el giro y se me vino aquí. Igual la órbita de este es este nunca puede venir aquí. Entonces miren, hago el giro de este y esta mantiene su órbita. Ese es la órbita de los pétalos y el jumbling me permite intercambiar pétalos confrontados y hay intercambio de órbita. Eso en cuanto a lo que es la review, porque no creo que haya más que decir de este cubo. Hago una pausa, traigo el cubo prácticamente deshecho y continuamos con los pasos del tutorial. En el primer paso del tutorial, entonces, debemos volver a la forma cúbica del puzzle. Miren, esto puede deformarse y puede quedar de esta forma, aunque hay otras situaciones que, pues si tú lo sigues mezclando, se te va a bloquear y no te va a permitir giros. ¿Cómo lo volvemos a la forma cúbica? Esto es sencillo. Debemos siempre buscar que una esquina con un pétalo estén unidos. Aquí están todos unidos. Y debemos hacer de que las dos
queden en una misma zona de giro. Aquí ya tenemos ubicado, miren, uno hacia arriba, y la posición ideal para lograr resolver o lograr solucionar esto es que el uno me quede hacia arriba y el otro me quede o a la izquierda o a la derecha. Entonces aquí, ¿cómo hacemos? Esto es sencillo. Como este gira, como este está mirando hacia la izquierda, muevo la derecha. Miren lo que hago. Muevo esta hasta que me coincida aquí prácticamente la forma cúbica y me va a sobresalir esta parte, ¿cierto? A esta traigo esta parte para hacerla empatar ahí. La traigo, miren, empata y armo esa parte. Sencillísimo, ¿cierto? Miren, aquí tenemos otra situación. Traigámosla esta para acá, miren. Ahí ya está en una misma zona de giro, pero no me sirve porque habíamos dicho que una debe quedar mirando hacia arriba y la otra hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces llevémoslo, rotémoslo, traigámoslo para acá, ahí, ¿cierto? Y lo traemos para acá. Miren ahí. ¿Qué pasa? Le damos la vuelta y ya tenemos una de las situaciones que les planteé. Una mira hacia arriba y la otra hacia la derecha. Como mira hacia la derecha, entonces bajo hacia la izquierda, ya me queda esta sobresaliente y empato esta esquina con este pétalo con ese sobresaliente. Se arma y hemos vuelto muy fácilmente a la forma cúbica el puzzle. No hay más movimiento así porque si lo mezclamos y lo tratamos de desordenar más, se te va a complicar los giros y se te van a bloquear. Entonces eso es lo máximo que se puede llegar a desarmar. Hacemos la siguiente pausa y continuamos con el segundo paso del tutorial. Vamos a colocar lo que son pétalos blancos. Vamos a definir un centro blanco y este me va a indicar, vamos a hacerlo aquí, me va a indicar que aquí va a ir la superficie blanca. ¿Cómo hacemos? Esto es sencillo. Miren, tratemos de, que estuviese así, ¿cierto? Todos regados por el puzzle. Entonces cogemos este blanco y traemos más pétalos blancos. Miren lo que pasa aquí. Este tiene la misma órbita, no me sirve aquí. Veamos si me sirve este otro. Perfecto, este tengo que ubicarlo aquí, ¿cierto? ¿Cómo hago? Si yo lo ubico así, se me va a mover este blanco. Entonces guardo este blanco que ya tengo, traigo este otro y regreso este giro. Ya tenemos dos. Vamos a ver este otro blanco. A ver, tiene la misma órbita, miren lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué me interesa? Necesito que este pétalo esté en la órbita de aquí para ubicarlo aquí, ¿cierto? Entonces esto es sencillo, miren. Estos dos los vamos a intercambiar. Habíamos dicho que el jambling se intercambian dos pétalos confrontados. ¿Cómo los confrontamos? Sencillo. Lo traigo para acá y lo bajo y miren que ya los pétalos me quedan confrontados. Ya hago el jambling en esta zona de giro. Miren, el uno hacia arriba, el otro hacia abajo, me coincide el corte y hago el intercambio, ¿cierto? Y mírenlo dónde está. Lo llevo acá y ya sé que va en esta órbita. Si yo lo ubico así, se me va a desarmar este otro blanco. ¿Qué hago? Escondo estos dos blancos, traigo lo ubico y deshago este giro. Perfectamente ubicados esos tres. Vamos por el siguiente. Lo acercamos y igual, miren, ya la órbita está ubicada, está ocupada. Necesito ubicarlo en esta órbita. ¿Cómo hacemos? El mismo procedimiento. Estos dos los intercambiamos. Llevo hasta hacia abajo, ¿cierto? Y el otro hacia abajo, el blanco. Me quedan confrontados y hago el jambling en este sector.
hacemos el jambling, el intercambio de pétalos, ¿cierto? Y lo llevo hacia arriba. Y miren que ya me sirve aquí. Entonces, protejo estos dos, los guardo, ubico este pétalo que me interesa y deshago este giro. Armado el centro de la superficie blanca, los 4 pétalos. Hacemos otra pausa y continuamos con la ubicación y posición de las esquinas. Me interesa entonces aquí ubicar lo que son esquinas. Las esquinas, cuando no están acá abajo, las encontramos acá arriba. ¿Cuál es la posición ideal de las esquinas cuando están acá arriba? Que estén con la superficie o el color blanco hacia arriba. Esta está bien. ¿Por qué? Porque si yo la llevo hacia abajo, se ubica correctamente con su superficie. Entonces, como esta sabemos que está bien, vamos a ubicar en esta esquina los 2 pétalos adyacentes. Aquí va a ir un pétalo naranja y un pétalo azul. Busquemos en esta órbita un pétalo naranja. Miren aquí. ¿Qué hago aquí? Esto es sencillo, ubicar este pétalo aquí. Guardo la esquina, coloco el pétalo y traigo nuevamente la esquina. Ubicado perfectamente. Necesito aquí un pétalo azul. Buscamos en la órbita un pétalo azul. Mírenlo aquí. Acerco el pétalo, guardo hacia acá lo que es la esquina con el pétalo que había ubicado, posiciono el pétalo que me interesa, el azul, y traigo la esquina. Armado este bloque, lo llevo hacia abajo. Miren cómo lo hemos ubicado correctamente. Me interesa aquí una esquina que traiga azul o naranja. Aquí hay una con azul. La llevo acá donde debe ubicarse, ¿cierto? ¿Qué pasa? El color blanco no está hacia arriba, está a mi derecha. Eso me indica que esta esquina debo hacer el giro por la derecha. La giramos, miren. Aquí, por acá, la traemos y está perfectamente en su sitio y vamos a ubicar los pétalos. Necesito aquí un pétalo azul. Busquemos en la órbita si hay un azul. Mírenlo aquí. ¿Qué habíamos hecho? Guardamos la esquina, traemos el pétalo, nuevamente la esquina, hemos armado este par. Necesito aquí un pétalo rojo. Buscamos en la órbita. No hay ningún rojo. ¿Qué hacemos? Miramos si al lado contrario de este hay un rojo. No hay. De este tampoco. Y de este tampoco, ¿cierto? No hay ningún rojo. ¿Qué habíamos hecho cuando ubicamos los pétalos blancos que estaban en la misma órbita? Miren, aquí necesito un pétalo rojo, ¿cierto? Vamos a hacer... A ver, aquí necesito un pétalo rojo, ¿no? Miren que aquí hay un rojo. Si yo ubico así, puedo hacer el intercambio entre estos dos. ¿Cómo? Los confronto. Bajo esta, ¿cierto? Me quedan confrontados. Y hago el intercambio en este sector, en esta zona que me permite el giro, el jambling. Y deshago. Y vamos a ver qué tenemos. Esta era la... ¿Cuál era la esquina que estábamos armando? La azul, ¿cierto? Esta de acá, miren, ¿cierto? Aquí necesito un rojo, mírenlo aquí. Este fue el que intercambiamos. Entonces, escondo la esquina con su pétalo, traigo el pétalo que me interesa la posición y deshago el giro, armo el bloque y lo llevo abajo. 2 esquinas perfectamente ubicadas. Me interesa una esquina con rojo. Vamos a ver, aquí hay una con rojo. El blanco está a mi derecha, lo giro nuevamente por la derecha. Miren.
le doy la vuelta hasta que se me ubique con el blanco hacia arriba y ubico pétalos. Un pétalo verde, mírenlo aquí. Si yo hago así, se me mueve este, entonces la escondo hacia acá. ¿Por qué? Si yo la llevo hacia acá, al ubicar este no me va a servir, entonces lo llevo para acá, lo guardo acá en la esquina, coloco el pétalo, miren, el verde, porque está acá, y lo ubico, ¿cierto? Pétalo rojo, busco un pétalo rojo en esta órbita. Veamos si aquí hay un rojo, al contrario de este no hay. Veamos si confrontado este hay un rojo, si hay. Hago el intercambio en este sector para intercambiar este rojo. El Jamblin, ¿cierto? Este rojo ya lo traigo acá, lo acerco, separo estos dos, este bloque que ya tengo, lo escondo, lo guardo, traigo el pétalo, nuevamente ubico la esquina, amo el bloque y lo llevo hacia abajo. Me falta la última esquina. Vamos a ver. Nuevamente el blanco me ha quedado hacia la derecha. Si es a la izquierda, la volteo por el lado izquierdo. Como está a la derecha, por el lado derecho. Miren, le doy la vuelta todo el puzzle. Ha quedado. Pétalo. Aquí hay un pétalo naranja. Como el pétalo naranja va a mi izquierda, esta esquina la guardo a mi derecha. Subo el pétalo naranja, traigo la esquina, empato y me falta un pétalo verde. Busco en la órbita un pétalo verde. No hay. Veo si aquí hay uno confrontado. No hay. ¿Qué puedo hacer aquí? Miren lo que vamos a hacer. Aquí necesito en esta órbita un verde. Miren este verde aquí. Los voy a intercambiar estos dos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Llevo este hacia arriba y este hacia arriba. ¿Por qué? Ya me quedó confrontado y los intercambio. Esto no tiene, digámoslo, complicación, sino es cuestión de echarle un poquito de lógica, ¿cierto? La echamos para acá, ¿cierto? Esta era la esquina que estamos armando. Miramos y mírenlo, el verde que lo intercambiamos que estaba aquí. Ya está aquí. Lo acerco. Guardo la esquina. Ubico el pétalo y deshago el giro de la esquina. Armado el bloque, lo llevo abajo. Hemos armado prácticamente la mitad del cubo. Superficie blanca con la mitad de los pétalos de las caras laterales. Hago una pausa y continuamos con el siguiente paso del tutorial. El siguiente paso es armar los centros de las superficies laterales. Aquí los dos pétalos verdes, dos pétalos naranjas, dos pétalos azules y dos pétalos rojos. Vamos a mirar, miren, aquí ya tenemos dos azules, ¿cierto? Sencillo, los llevamos. Perfecto. Aquí tenemos dos naranjas. Perfecto. Esto nos está quedando prácticamente fácil. Miren, me falta aquí un pétalo verde. ¿Dónde está? Miremos si está en su órbita. Aquí está, ¿cierto? Entonces, miren esto de sencillo de ubicarlo. Subo el pétalo que tengo, traigo el verde y lo ubico. Me ha quedado prácticamente fácil la solución de esto. Genero uno de los casos que puede presentarse aquí para intercambio con Jamblin y ya volvemos. Vamos a resolver una situación que puede sucederse. No siempre nos suele ocurrir que ya ubicando los pétalos podamos prácticamente armar las superficies laterales. No, a veces debemos hacer Jamblin y vamos a verlo cómo. Miren, aquí estos dos azules pues los ubicamos, no hay ningún problema.
Vamos a ver este rojo. Este rojo sí está en su órbita, miren, este va aquí. Entonces, guardo este rojo un momento, coloco este otro rojo, traigo el otro y ubicamos con su color de superficie, ¿cierto? Armada superficie azul y roja, verde. Este sí está en su órbita, miren. Entonces, traigo este, coloco este otro y lo traigo, ¿cierto? Y estos dos, miren, que me quedan en la misma órbita. Necesito que este esté en esta órbita. Aquí, igual que hicimos en los demás casos, necesito intercambiar estos dos pétalos. ¿Cómo? Haciendo jambling. Debo confrontarlos. ¿Cómo? Subo este, me quedo a este lado. Y subo este amarillo. Aquí lo ideal, cuando te queda esta situación, es intercambiar con pétalos amarillos. Porque los amarillos van arriba y no van a tener, así se cambien, no van a sufrir de pronto cambio de órbita, porque los amarillos van a quedar ahí. Entonces, intercambio con un amarillo. Vamos a intercambiar estos. Subo este, me quedo acá a la izquierda, y subo este amarillo y me quedo a la derecha y los intercambio en esta zona de giro con jambling. Miren, hacemos coincidir hasta ahí y hacemos el jambling, ¿cierto? Y aquí de seguro ya podemos armar lo que son las superficies laterales. El azul armado. Vamos por el rojo, miren. Guardo este rojo, ¿cierto? Lo guardo o lo escondo. A ver, que nos quede bien cuadrado. Subo este y ubico este otro, ¿cierto? Miren. Y lo bajo. Perfecto. Este verde, miren. Miramos, este está en su órbita. Perfecto. Y este está en su órbita. Aquí, miren lo que vamos a hacer. Voy a guardar este. Traigo este otro verde, lo subo, ¿cierto? Ubico un verde, a lo que yo subo a este se va a ubicar aquí. Miren, bajamos con el verde, se me arma el naranja y lo bajamos. Hasta ahí hemos ya prácticamente hecho movimientos de lo que es jambling para armar lo que son los centros de la superficie, ¿cierto? No hay ninguna complicación, es cuestión de buscar un poquito de estrategia para saber con qué piezas hago el intercambio o el jambling. Otra pausa y continuamos con lo que es el paso de la posición de esquinas. Vemos aquí, a ver qué esquina me ha coincidido con sus colores. No hay ninguna. ¿Qué debo hacer aquí? Mirar, a ver, ubiquemos una. Necesito pasar esta amarillo, azul, rojo aquí, ¿cierto? Es decir, esta tiene que venir acá. Un desplazamiento horario, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer para hacer un desplazamiento horario. Voy a hacer de cuenta que esta esquina está perfectamente ubicada, aunque no lo está. La dejo a la izquierda y comienzo movimientos desde esta zona de giro. El desplazamiento de las esquinas va a ser sentido horario. Pero si yo hago de cuenta que esta esquina esté bien ubicada y comienzo el giro desde acá, las esquinas se van a permutar en sentido antihorario. Entonces, como necesito ubicar esta, la voy a pasar acá, necesito que se me mueva en sentido horario. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esta esquina aparentemente está bien, la ubico a mi izquierda. Y hago estos movimientos comenzando desde la derecha. Miren. Un giro, derecha. Un giro, la frontal. Un giro a la izquierda. Un giro, la frontal. Un giro a la derecha. Un giro a la frontal. Un giro a la izquierda. Y un giro la frontal. ¿Qué ha pasado? Esta
que quería ubicarla, ya se me posicionó y miramos qué situación tenemos. Esta está mal ubicada, mal ubicada, mal ubicada. Perfecto. Y miramos qué desplazamiento necesitan las esquinas para posicionarse correctamente. Amarillo, naranja, verde. Va aquí. Rojo, verde, amarillo va aquí y esta aquí. Es decir, sentido horario. Como esta está bien ubicada, la ubico a mi izquierda y comienzo los giros desde esta zona. Si fuese, ojo, si fuese antihorario, esta vendría aquí y comenzaría los giros desde acá. ¿Cuáles giros? Los mismos que voy a aplicar desde la parte como si fuese horario. Entonces miren, bien ubicada, necesito giro horario, comienzo por la derecha. Gira a la derecha, gira a la frontal, gira a la izquierda, gira a la frontal, gira a la derecha, gira a la frontal, gira a la izquierda y gira a la frontal. Y miramos bien ubicada, bien ubicada, bien ubicada y bien ubicada. Genero una situación que puede ocurrirse en lo que es la posición de las esquinas. Hago el caso y se los indico. Puede que cuando estemos posicionando las esquinas se nos presente esta situación. Está en su posición, pero dos están intercambiadas. Esta debe ir aquí y esta debe ir acá. ¿Cómo solucionamos este caso? Es súper sencillo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer doble jambling. ¿Cómo es el doble jambling? Lo iniciamos por aquí, parte superior, y lo terminamos por acá. Miren lo que vamos a hacer. Entonces hacemos jambling aquí, ¿cierto? Miren lo que ocurre. Esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Hacemos el intercambio. Ese es el un jambling. Y el segundo jambling. Como esta bajaba, esta la subimos. Y como esta subía, esta la bajamos. Y hacemos el jambling ahí. ¿Cierto? Y miren lo que ocurre. Ubicamos los pétalos del centro rojo y se han intercambiado estas dos esquinas y están en su posición. Esa es una de las situaciones que puede suceder. Hago la última pausa y de lleno entramos a lo que es la orientación correcta de las esquinas. Ya para finalizar lo que es el tutorial, entonces, miren lo que debemos hacer. Miremos qué movimiento requiere cada esquina para que el amarillo llegue en la parte de arriba. Este necesita un movimiento antihorario, antihorario, horario, horario, ¿cierto? Miren lo que vamos a hacer. Si yo hago de cuenta que esta esquina está con el amarillo hacia arriba y comienzo giros desde aquí, esta y esta van a sufrir un movimiento de rotación sentido horario, ¿sí? Es decir, si yo comienzo los giros desde aquí involucrando todas estas zonas de giro, si va a ser esta y esta un giro en sentido horario, esta vendría aquí y esta amarilla se pondría en la parte de arriba y es lo que me interesa, es la situación ideal, tener un amarillo acá arriba. Dos no me sirven, sino un solo. ¿Por qué? Porque el movimiento, sea horario o antihorario, me va a involucrar esta y esta. Si es antihorario, la ubicaría aquí y rotaría esta y esta. Como es sentido horario, hago de cuenta que esta está aquí bien, pero esta sí se me va a ubicar correctamente. Y miren cómo hacemos. Comienzo el giro desde aquí, derecha gira, trasera gira, izquierda gira, frontal gira y repetimos.
derecha gira, trasera gira, izquierda gira, frontal gira. Y otra vez repetimos, derecha gira, trasera gira, izquierda gira, frontal gira. ¿Qué ha pasado? Tenemos una ya con el amarillo hacia arriba y eso es lo que me interesa. Y miramos qué giro necesitan las otras esquinas para su rotación, para que el amarillo quede perfectamente arriba. Y giro horario, giro horario, giro horario, ¿cierto? Sencillo. Vamos a hacer nos tocaría aplicar los mismos movimientos y se nos armaría, ¿cierto? Quiero indicarles sentido antihorario. Si yo lo aplico desde aquí, este amarillo va a venir aquí. Este amarillo va a venir aquí y este amarillo va a venir aquí y lo haremos 2 veces. Hagámoslo para indicarles cómo es sentido antihorario. Horario lo hicimos desde aquí. Antihorario lo vamos a hacer desde acá. ¿Sí? Nuevamente. Izquierda, comenzamos por la izquierda. Izquierda gira, trasera gira, derecha gira, frontal gira y nuevamente. Izquierda gira, trasera gira, derecha gira, frontal gira y repetimos nuevamente. Izquierda gira, trasera gira, derecha gira, frontal gira. Miren, y ahora sí necesita un sentido antihorario. Lo volvemos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren cómo lo solucionamos de sencillo. Concéntrate y de seguro lo armarás. Es súper sencillo, es cuestión de echarle inclusive un poquito de lógica cuando intentes hacer el jambling. En el evento en que te queden 2 esquinas amarillas hacia arriba y estas 2 no, sencillo, analiza qué rotación, qué giro de rotación necesitan las esquinas, solo dejando que una te quede hacia arriba. Si tengo estas 2, miro si es horario o antihorario para que el amarillo se me ubique acá o acá y el resto también. Entonces no hay pierde, es cuestión de echarle un poquito de lógica en esa situación y lo resolverás muy fácilmente. Hasta aquí, amigos, este video tutorial del Helicopter Cube de Lan Lan. Ya sé que este cubo es de Lan Lan. Entonces espero les haya gustado. Suscríbete, dale like y comparte.